Quisimos ir a las calles a buscar la respuesta de los venezolanos que llegaron a la ciudad de Bogotá ante estas desafiantes, provocativas, groseras, muchos calificativos para referirse a estas declaraciones que ha entregado no solamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sino el número 2, el hombre, otro de los hombres más fuertes del régimen chavista, que es Diosdado Cabello. Por esa razón también quiero invitarlos a ustedes a que participen en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden opinar utilizando el hashtag numeral La Noche, la Ruta del Desespero, numeral La Ruta del Desespero. Más adelante estaremos leyendo sus opiniones y respondiendo la siguiente pregunta. En medio de la diáspora venezolana, que ha quedado en evidencia en distintos países de América Latina, el régimen de Nicolás Maduro ha respondido con burlas, calificando como un montaje las imágenes de venezolanos migrando. Queremos conocer su opinión frente a estas declaraciones. Más adelante estaremos leyendo cada uno de sus mensajes. Voy a saludar a mis panelistas en el día de hoy. Está con nosotros Mauricio Favero, ministro consejero de la Embajada de Brasil en Colombia y delegado que coordina los temas migratorios. Bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Muchísimas gracias, Jefferson, por tenerme acá, por la invitación y buenas noches a sus telespectadores. El gusto es nuestro. También está con nosotros Simón Gamboa. Él es concejal del municipio Cárdenas, Estado Táchira, por el Partido Voluntad Popular y secretario general de la Unión de Trabajadores Venezolanos en Colombia. Es otro de los migrantes que está en territorio colombiano. Bienvenido al programa La Noche, concejal. Muchas gracias y como venezolano agradecerle por este espacio que nos brindan para evidenciar un poco más esta crisis que estamos viviendo nosotros los venezolanos. Concejal, veíamos este informe de nuestro periodista Oscar Ramírez. Él estuvo hablando con los venezolanos, quienes llegan a la terminal de Bogotá, la terminal de buses de Bogotá, luego de caminar durante muchas horas, huyendo de esa crisis económica y política en la que está sumida Venezuela. Concejal, cuando usted escucha esas declaraciones de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, en las que dice que todo esto es un montaje, que todo esto es una mentira, ¿qué siente como migrante? Bueno, la verdad que lo que estamos sintiendo, lo que puedo sentir ahorita, es una suma más de lo que venimos sintiendo hace alrededor 5 años que estamos en una lucha tratando de desenmascarar este gobierno. Créanme que no solamente es Bogotá, Bucaramanga, Medellín, las personas que están en Cúcuta, que llegan, en muchas oportunidades caminan desde el otro extremo de Venezuela, venden sus casas para pagar un pasaje hasta Cúcuta. Y además de eso, son víctimas de los atropellos por parte de la Guardia Nacional, por parte de los grupos irregulares que manejan la frontera. Y todos sus años de trabajo, como ha sido parte del caso de nuestros familiares, donde han vendido sus casas, sus carros, solamente le alcanza para llegar a Colombia de brazos cruzados. Como todos esos jóvenes que vemos en las carreteras, como todo eso que quiere hacer un pote de humo a este gobierno, porque a ellos no les interesa solventar la situación de Venezuela. Su mala política es hacer lo que está haciendo hoy en día. O sea, que salgan todas las personas para que no le protesten, que salgan todas las personas para que no tengan responsabilidad de alimentarlos, que salgan muchísimas personas para no tener necesidad de darle salud. Concejal, ¿por qué emiten estas declaraciones? ¿Al interior de Venezuela tienen algún efecto? ¿La gente realmente alcanza a creer que es cierto, que esto es mentira, que esto es un montaje de los medios de comunicación? Mira, es esta oportunidad de aprovechar para hacer también un llamado de atención a las comunidades o a los gremios de comunicación a nivel mundial. Primero, dentro de Venezuela se cercenaron todas las libertades, entre eso está la libertad al derecho de expresión. Además, con esto quiero hacer el llamado de atención a que recriminen esa mal uso del derecho de libertad de expresión que tienen los canales como son Venezolana de Televisión, todos esos canales a favor del Estado que solamente nos quieren meter propaganda y proselitismo político, donde ellos mismos se equivocaron hace días cuando hicieron la consulta de que qué opinan de una intervención extranjera, y ellos mismos sacaron que el 80% de la población venezolana estaba de acuerdo con eso. Pero la gente al interior de Venezuela cree estas versiones de que no, eso no la cree. ¿Por qué lo dicen? ¿A quién quieren engañar? Porque ellos quieren seguir demostrando ante la opinión internacional que tienen un control, pero un control efímero. O sea, ellos lo que están siguiendo son la regla de los regímenes
que han socavado las libertades no solamente de los venezolanos, sino alrededor del mundo. En verdad que nosotros los venezolanos, nosotros dimos la lucha en las calles. Muchas veces los países, en este caso Colombia, dicen, pero ¿cómo es posible que salga 7 millones de personas que han salido a la calle y no hemos podido contra un gobierno? Pero ustedes no pueden comparar la fuerza letal de un guardia nacional con una arma a 10 venezolanos en la calle protestando solamente con banderas y las banderas y solamente el ansia de libertad. Está con nosotros también Mauricio Favero, ministro consejero de la Embajada de Brasil, otro de los países que en ese momento ha recibido también a miles de migrantes venezolanos que llegan caminando a su país. Ministro, antes de que me hable un poco de la situación en Brasil, ese desafío que enfrentan ustedes en términos de migratorios, me gustaría conocer su opinión como diplomático de esas declaraciones que acabamos de escuchar. Es la respuesta que da el régimen de Nicolás Maduro a una crisis migratoria. Les dicen en la cara que prácticamente son unos mentirosos cuando lo que hemos presentado es el dolor y la tragedia que ellos tienen que enfrentar caminando por las carreteras de América Latina. Sí, nos hiere mucho mirar a estas imágenes. La verdad, ver a la gente en esa situación de vulnerabilidad nos duele a todos, porque son hermanos venezolanos que les cuesta mucho salir y abandonar sus pertenencias, su vida, y ir a un destino incierto en donde la acogida tampoco muchas veces es cierta. Brasil considera que es importante mantener la solidaridad regional e internacional para la buena acogida, la adecuada acogida de los hermanos venezolanos, y creo que es eso que se está haciendo en este momento. Lo que se busca es una coordinación, un trato adecuado en respeto a los derechos humanos de esos inmigrantes que llegan a nuestros países. Es una realidad que nos toca a todos. Ministro, y frente a esas declaraciones, cuando ellos califican de un montaje, ¿lo que vemos en Brasil es un montaje? Lo que vemos en Brasil es una situación de crisis humanitaria, de personas huyendo de una situación de crisis humanitaria. Brasil ha exhortado en diversas oportunidades al gobierno de Nicolás Maduro a que acepte la ayuda, la donación de vacunas, de suero, de todo tipo de ayuda para que esas personas puedan estar siguiendo viviendo en sus casas en Venezuela. Desafortunadamente, eso no ha sido así. Las personas han sido obligadas a salir de su país para buscar, digamos, condiciones mínimas y básicas de vida. Señor ministro, ¿a Brasil llegan también caminando? A Brasil también llegan caminando. Es un trecho bastante más accidentado y de más difícil acceso por la floresta que es, digamos, más densa. Pero sí llegan, no solamente la población civil, pero también indígenas. Poblaciones indígenas enteras han abandonado Venezuela hacia Brasil. Pues vamos a ver precisamente la nota que hemos preparado a propósito de la situación que no solamente vive Brasil, sino que viven otros países del continente americano, como lo son Perú, Ecuador y Colombia. Los flujos de personas caminando en las carreteras de estos 4 países no solamente han generado una profunda preocupación al interior de esos países, sino también en el resto del continente. El próximo 5 de septiembre, la Organización de Estados Americanos realizará una sesión precisamente dedicada a buscar soluciones para estos migrantes. El éxodo por sí solo es muestra irrefutable del drama humanitario. Son venezolanos que huyen de su país, atraviesan trochas, caminan cientos de kilómetros. Carreteras como las de Colombia hoy son su principal ruta de escape. Quieren escapar del hambre, de la dictadura que sumió a su natal país en la profunda crisis social y económica que los obliga a buscar nuevos rumbos. Aunque le duela a quien le duela, se ha ido como esclavos económicos al exterior. La migración, aunque la quiera negar el régimen de Nicolás Maduro, no tiene precedentes. Según la ONU, 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país desde el año 2014.
Otras estimaciones de ONGs en el mundo cifran en al menos 4 millones los venezolanos que han emigrado por la crisis. Los principales receptores por cercanía geográfica son Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. En el caso de Colombia, ya son cerca de 1 millón los venezolanos que están en el país. De acuerdo con cifras oficiales, a diario se quedan en promedio entre 1.500 y 2.000 venezolanos en territorio colombiano. Esta es una crisis que tiene origen, por supuesto, en Venezuela, pero tiene un efecto regional y debe ser materia de tratamiento multilateral, de manera que estamos avanzando en el reconocimiento de ese efecto regional y naturalmente en la definición de mecanismos que permitan darle un tratamiento multilateral, porque se trata de una crisis migratoria gigantesca. Ante el gran desafío institucional que representa el masivo éxodo de venezolanos, Perú y Colombia acordaron la creación de una base de datos para identificar a la población e implementar mecanismos regionales de atención a este fenómeno social. Esta misma semana, el gobierno de Perú declaró la emergencia sanitaria en 3 distritos fronterizos con Ecuador ante el incremento de la inmigración. Al menos 420.000 venezolanos han ingresado a Perú en la reciente oleada de migrantes. Hola. Hola. Están contentos, ¿vale? Claro. Al fin nos están devolviendo la sonrisa. En Brasil, el gobierno también decretó nuevas medidas en el estado de Roraima, limítrofe con Venezuela. Allí, a través de la ciudad de Pacaraima, están cruzando entre 700 y 800 venezolanos diariamente. Decreto hoy el uso de las Fuerzas Armadas para garantizar la ley y el orden en el estado de Roraima. Naturalmente, para ofrecer seguridad a los ciudadanos brasileros y los migrantes venezolanos quienes están huyendo de su país en busca de refugio en Brasil. Con la medida ordenada por el presidente Michel Temer, el ejército brasileño no solo apoyará las acciones de carácter humanitario, también tendrá a su cargo operaciones de control del orden público, inicialmente por 15 días. Dentro del proceso de interiorización, como lo ha llamado el gobierno brasileño, para ayudar a los venezolanos que llegan al país, el martes continuó el traslado de inmigrantes a varias ciudades en otros estados diferentes a Roraima. Señor ministro consejero de la Embajada de Brasil, Mauricio Favero, veamos en este informe las decisiones que han tomado cada uno de los estados para enfrentar esta crisis migratoria. Hay una que ha llamado la atención y quiero que usted nos la explique en este momento, y es la militarización de la frontera entre Brasil y Venezuela. ¿Exactamente en qué consiste esta medida? Sí, bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de aclarar este tema. El término militarización tiene una carga de dramatismo que en realidad no corresponde. En Brasil hay una potestad del presidente de la República, es una potestad constitucional de adoptar medidas de garantía de la ley y de la orden que se adopta en situaciones acotadas en el tiempo y geográficamente. Eso fue el caso, por ejemplo, de las visitas del Papa Francisco a Brasil, del Mundial 2014, de fútbol, de las Olimpiadas del 2016, incluso de una conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible en 2012, la Río +20. Esas situaciones atribuyen a las Fuerzas Armadas poder de policía, que es justamente para garantizar la orden pública, el orden público, la integridad de la población y el normal funcionamiento de las instituciones en el país. En el caso presente de la frontera es justamente eso lo que pasa. O sea, se está destinando a las Fuerzas Armadas para garantizar el orden público, pero las demás instituciones siguen su funcionamiento absolutamente regular y rutinario. Ministro, para aclarar entonces, ¿eso quiere decir que la frontera sigue abierta? Porque muchos creerían que si se militariza la frontera es que la están cerrando para que no lleguen más migrantes venezolanos, muchos de ellos buscando una mejor calidad de vida, en este caso en territorio brasilero. Exactamente eso, Jefferson. El término militarización da margen a muchas malas interpretaciones. Y la verdad es que Brasil
sigue siendo un país abierto a la inmigración, sea de venezolanos, sea de cualquier procedencia. Pero es absolutamente importante aclarar esta cuestión de que los inmigrantes venezolanos seguirán siendo recibidos en Brasil. La propuesta que en algún momento fue mal interpretada es que se debería ordenar esta entrada para garantizar una acogida ordenada, segura y adecuada a los inmigrantes que ingresan, porque hay que garantizarles la identificación, hay que garantizarles la inmunización de la triple bacterial, de la triple viral, hay que garantizarles la adecuada identificación de sus capacidades profesionales, porque también es interés del gobierno de Brasil reubicarlos desde la frontera hacia el interior del país para buscar mejores oportunidades de trabajo y de vida. Concejal Simón Gamboa, hay otro punto que es bastante importante y es el que tiene que ver con la respuesta que han dado estos países a la migración de venezolanos. ¿Hasta dónde cree usted que este tipo de medidas ayudan a aquellas personas que están saliendo de Venezuela y buscan en otros países una mejor calidad de vida? Mira, hay que ser sinceros de que muchos organismos internacionales, tanto como los países locales, los países vecinos a mi país, han dado el mejor esfuerzo, han colocado su mejor disposición, han activado sus mecanismos con todo este tema de migración. En este caso me refiero a Colombia, donde he podido conocer sobre todos estos detalles, pero creo que estamos subestimando el problema. Creo que todas estas ayudas y todos estos mecanismos no dan abasto con la situación de los venezolanos. No son 100 venezolanos los que están caminando, no son 500, son millares de venezolanos los que están buscando una oportunidad de condiciones de vida, de sentirse aliviados, de saber que van a conseguir alimento en la noche. Creo que las medidas que están tomando los países ya se están quedando cortas, y en verdad quisiera que creo que todas estas leyes, todas estas propuestas que se han hecho se están tomando de forma empírica de parte de las organizaciones internacionales. Ya es justo de que las Naciones Unidas, de que las organizaciones internacionales, la OEA, tomen carta en el asunto y tomen el protagonismo, porque los países receptores de nosotros los venezolanos se están quedando cortos con esta ayuda que nos están brindando. Ministro consejero, el próximo 5 de septiembre habrá una sesión en la Organización de Estados Americanos precisamente para tratar la crisis migratoria que afecta a nivel regional a varios países del continente americano. Desde sus conocimientos como en temas migratorios, ¿qué puede salir de esa reunión? ¿Qué espera, por ejemplo, Brasil? ¿Con qué postura va a llegar su país a este encuentro regional, teniendo en cuenta que es un problema que ha ido creciendo poco a poco? Lo que hay que quedar claro es que ningún país en ningún lugar del mundo se encuentra preparado para lidiar con una crisis migratoria. Lo que hemos visto, por ejemplo, la crisis de los sirios en Europa y la crisis migratoria en África, pasa lo mismo. O sea, cuando la crisis estalla, los países buscan soluciones nacionales y van buscando dar respuestas las más adecuadas que puedan. A medida que la crisis va escalando, se va generando la necesidad de una coordinación regional, y fue justamente eso lo que tuvimos el día de ayer con el director de Migración Colombia acá, en donde estuvimos participando como observadores juntamente con el director de Migraciones de Perú, o sea, buscando una coordinación regional. Esta coordinación se da en varios niveles, también en nivel hemisférico. Hay que buscar la cooperación, y además de la OEA hay que buscar también la cooperación de Naciones Unidas, o sea, en el ámbito de la Organización Internacional de Migraciones y el Alto Comisariado de Refugiados. En el ámbito de la OEA, específicamente lo que hace a su pregunta,
hemos estado discutiendo diversas propuestas. Una que está, digamos, bastante más avanzada, dice respecto a la necesidad de una armonización de las condiciones de acogida de los migrantes venezolanos. Nosotros estamos todavía analizando los términos a ver cuáles son las implicaciones, pero obvio que vemos con la mejor disposición las medidas que busquen dar una atención a la salud, la atención a la necesidad de reconocer la necesidad de educación, de oportunidades de trabajo, tomándose también los recaudos de que la seguridad sea también preservada en nuestros países. Es que es un punto bien particular, ministro consejero, y antes de hacer una pausa, quiero muy brevemente hacerle una pregunta. Usted habla de armonización. ¿Esto qué busca exactamente? ¿Que de manera organizada lleguen los migrantes o de alguna manera recibir algunos, pero en algún momento que los países de manera consensuada le pongan un freno a esa migración, teniendo en cuenta que pues no pueden recibir a millones de venezolanos como muchos creen que va a suceder en el futuro? Sí. Jefferson, este tema es muy importante porque hay que buscar no mal informar a la opinión pública sobre este tema. Al buscar ordenar la migración, no se busca cerrar fronteras, se busca hacer el mejor uso de las políticas públicas que los estados disponen y también el mejor uso de los recursos. Entonces, por ejemplo, si un venezolano ingresa por Brasil y recibe vacunación y después pasa al lado colombiano, que el lado colombiano sepa que esta persona ya ha recibido vacunación, que no se la tenga que vacunar una vez más, o sea, desperdiciar recursos públicos que son escasos con la vacunación de una persona que ya fue vacunada, como para darle un ejemplo. Que esta persona, por ejemplo, acá en Colombia tenga la tarjeta especial de migración fronteriza. Esta, por ejemplo, que cuando pase a Ecuador o cuando pase a Perú, lo que ellos quieren saber es, bueno, yo quiero ser informado porque una vez que yo le dé ese beneficio, se queda de alguna manera cancelado o sin necesidad el beneficio que se ha otorgado del otro lado por donde ingresó. Eso todo son informaciones que no busca de ninguna manera cerrar la frontera, pero busca ordenar el tratamiento y el uso más eficiente de los recursos públicos. Por esa razón lo hemos invitado, señor Mauricio Favero, nos está acompañando hoy como ministro consejero de la Embajada de Brasil, teniendo en cuenta que es uno de los países que también está recibiendo en este momento mayor flujo de migrantes desde territorio venezolano. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Los dejo con esta promoción que hemos preparado el día de hoy para que ustedes este domingo no se pierdan en el canal RCN un gran especial preparado por Noticias RCN a propósito de la crisis humanitaria que viven los caminantes, los venezolanos migrantes que salen de su país rumbo hacia Colombia y que en las carreteras de ese país sudamericano enfrentan un verdadero viacrucis. Éxodo sin precedentes. Regresa para Venezuela es la muerte. Una travesía por las vías de Colombia. Por mí, por mi mamá. Una crisis humanitaria de inmensas proporciones. Yo me quiero ir para mi casa, pero tengo que seguir haciendo esto. Un viaje sin retorno. Ay, no puedo más. Los Caminantes, especial periodístico de Noticias RCN. Domingo 2 de septiembre, 9 de la noche. Ya regresamos con La Noche.